hablamos de una metamorfosis. Hablamos de algo ya donde entra para mí algo tan oscuro, el ocultismo, el verdadero misterio, que tu materia se destruya para crear, o mejor dicho, para cambiar a la de un animal. Vi un animal, un perro, un tipo galgo de esa raza, para que me entiendan, de color negro, cómo estaba parado en sus dos patas traseras, y con las otras dos patas llevaba un puerco. No haga ruido. Y cuando se paran, escuchan cómo lentamente algo cerca de ellos se venía cada vez acercando más. Y se escuchaban sus pisadas. Y le dice él: prepárate. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un capítulo más para todos ustedes. Esta ocasión, familia, estoy contento porque nos acompaña un favorito de la familia, una persona que muchas personas ya lo conocen, ha estado con nosotros compartiendo historias, anécdotas, y la verdad me pone muy feliz que esté el día de hoy, sobre todo por el tema que vamos a platicar. Doc, ¿cómo estás, hermano? Pues agradecido de estar nuevamente contigo y con toda la familia del Podcast Extra Normal, y pues esperemos que el tema que hemos preparado sea de su agrado. El tema que vamos a platicar esta noche, como ya te diste cuenta en el título, en la miniatura, y también debo admitir, es de los episodios que me entusiasma siempre grabar. Aparte de que mi fascinación por este fenómeno es muy grande, no podemos evitar darnos cuenta que es uno de los grandes misterios de la humanidad. Hablar de nahuales, chamanes o, para algunas personas, diableros. Pero antes de entrar de lleno con esto, Doc, me gustaría que por favor le digas a la audiencia lo que me acabas de decir. Por ahí te voy a ayudar un poquito. El Doc estuvo hablando conmigo. Estuvimos en pláticas y el Doc tiene algo que decirles a todos ustedes, sobre todo para las personas que llevan tiempo buscando hablar con él, o una consulta con él, o simplemente que les ayude en un tema espiritual. Doc. Bueno, como ya lo hemos estado platicando, por la gran cantidad de solicitudes que realmente hay de personas que están sufriendo o están por algún proceso de alguna enfermedad, y ellos quisieran saber si realmente es algo espiritual o algo material, pues he decidido presentar una opción para estar en un contacto más directo con ellos y poder ayudarlos y tratar de determinar realmente cuál es su situación. Y pues, como ya hemos platicado, voy a dejar un número para que puedan estar en contacto directo conmigo y que pues la atención sea más personal. Perfecto, amigo. El Doc me pidió el gran favor de mencionarle pues esto a toda la gente. La verdad es que tú tienes un don increíble, amigo. Lo descubrimos desde el momento en el que estuvimos platicando contigo, y sobre todo cuando exploro contigo, ver esa sensibilidad que tú tienes. Y en este momento dejo en pantalla el único número donde pueden contactarte, amigo, para que puedan agendar, y cualquier cosa van a estar en comunicación contigo. Gracias por dar pues esta oportunidad. Y antes, bueno, ya después de este anuncio que yo creo que mucha gente también estaba esperando, a ver, vamos a platicar un poquito antes de entrar de lleno, porque mucha gente escucha este podcast y pocos se suscriben. Entonces, bueno, también meto mi gol. Por favor, familia, suscríbete al canal. Escúchanos en Spotify también. Síguenos por allá y síguenos también aquí en YouTube.
Otras personas no saben qué es un nahual. Otros conocen a los cambiapieles, a los skinwalkers, a muchos fenómenos. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué definición tienes tú de lo que es un nahual? Bueno, platicando con diversas personas, he encontrado un concepto, una idea de lo que es acerca de un nahual. Para mí, los nahuales son personas con un poder. Y este poder, dependiendo de su habilidad, va a provocar que haya tanto cambios físicos o simplemente sea su conciencia la que abandone y pueda tomar posesión de algún animal. Y aquí hay que ser un poco francos en el sentido en que puede haber personas que trabajen con luz y que trabajen con oscuridad. Porque si algo me he dado cuenta es que de las entrevistas que tú has dado, siempre has dicho que quisieras entrevistar a un nahual. Sería muy complicado. Y por ejemplo, aquí hay un error muy común que cometen muchas personas que quieren ver realmente esa transformación física. O sea, me refiero a que quieren que realmente la persona que se diga que es un nahual se transforme delante de ustedes y puedan ver el proceso, esa transformación. Y a lo que me han llegado a enseñar prácticamente, eso casi no es algo que se pueda realizar porque alguien lo quiera. Hasta donde yo tengo entendido, estas personas que trabajan con estas entidades necesitan un permiso para poder realizar ese tipo de cambios. O sea, realmente la transformación de un nahual no es porque realmente así lo quiera, sino porque debe tener una misión. Estábamos hablando hace un rato, amigo, de que existen 3 tipos de nahuales. El número 1, o la persona con el conocimiento y la energía, que precisamente es lo que tú nos hablabas, se encuentra como en la fase 1, que hablamos de un chamán, no un brujo, un chamán, una persona sabia, que logra conectar su psique con la psique del animal. Eso recuerdo mucho que lo platicaba Antonio Zamudio, que le mando un fuerte abrazo. Cómo estos chamanes conectan con su animal espiritual o con los animales y pueden ver, percibir o escuchar a través de los sentidos del animal, agudizando y potenciando esta habilidad. El ejemplo que nos ponía era que hay un halcón volando en los cielos, pero hay una persona al mismo tiempo que está en un estado de conciencia sumamente elevado, probablemente recitando alguna frecuencia o vibrando en una frecuencia para que pueda conectarse mediante la meditación aumentada y poder tener como que la conexión con el animal y ver lo que ve el animal, escuchar lo que ve el animal y sentir lo que siente el animal. Es la fase 1. De la fase 1 vamos a platicar un poquito porque yo creo que están las historias que las traemos, son interesantes, pero es también intentar entender el fenómeno. Sí, es importante mencionar que, digamos, ese primer nivel, pues el chamán, por así, pues es el nombre que recibe. Él realmente no tiene el control físico del cuerpo del animal. El animal es el que está haciendo sus actividades. Él lo único que hace es que posiciona sus sentidos en los propios sentidos del animal, pero no tiene el control realmente. Ese sería el nivel básico, digamos. El 1. El 1. Viene el nivel 2. La misma persona que conecta su psique, pero hay algo más. Ya no solamente percibe a través de, digamos, de los sentidos del animal. Ahora controla al animal. Como que algo sucede en la psique del animal, en la mente, que ahora como que tiene el poder y el control de la persona que está meditando en una frecuencia sumamente elevada, y ahora el animal está a expensas de la persona. La persona puede hacer que el animal ataque, la persona puede hacer que el animal vaya y traiga, no sé, a veces, y me recuerdo mucho las historias, es que vimos un perro, es que vimos un lobo, vimos un coyote. Ese es el animal. Pero en las historias también nos hablan de animales ahora muy grandes y deformes. Yo siento que en la fase 2 está lo clásico, cuando el chamán busca cometer o hacer algo controlando a un animal.
hasta ahí yo creo que ya hablamos de una habilidad sobrenatural, algo sumamente impresionante, una persona que trabaja la energía de una forma increíble. La fase 2. Sí, esa es, bueno, en mi opinión, esa sí es, digamos, la fase conocida de la mayoría de las historias, donde observamos a animales que hacen un comportamiento fuera de lo común y a lo que nosotros llegamos a entender, porque digo, no somos dueños de la verdad, sino 100%. Es prácticamente una interpretación de tanto las historias que nos mandan como pues hablar con ciertas personas que manejan este tipo de energía. Y a lo que ellos refieren es que ya un nivel 2 ya es el control de un animal, o sea, y es donde realmente vemos que se encargan tanto de o hacer daño o proteger, porque principalmente esa es la función de un nahual, realizar algún tipo de protección hacia algún lugar, hacia alguna persona. Y pues eso habla de digamos, de un nivel de control de energía elevado, y hasta la fecha no hay una forma como para llegar a comprobarlo realmente de un método científico, si estamos hablando de eso. Ahora, es el nivel 2. En ese nivel yo creo, Doc, que la mayoría siguen siendo personas buenas, chamanes que buscan proteger su pueblo, su aldea, usando la energía de la misma naturaleza, usando su propia energía. Pero ahora viene, yo creo que el fenómeno más temido, cuando la persona, el humano, no solamente controla, ahora el instinto animal está en él. Pero a ver, aquí hablamos de una metamorfosis. Hablamos de algo ya donde entra para mí algo tan oscuro, el ocultismo, el verdadero misterio, que tu materia se destruya para crear, o mejor dicho, para cambiar a la de un animal. Y es cuando ahora sí nos topamos con estos seres medios amorfos entre humanos y animales, deformes, como con ojos ya diferentes, como de humanos, como de hombres o mujeres, extremadamente grandes, muy fuertes, pero sobre todo hablamos de una destrucción, hablamos de seres que causan daño, que matan personas, que matan animales y que causan daños a pueblos y lugares por cantidad. La fase 3, también conocido como los diableros. Háblanos de eso, Doc. Exactamente, como lo mencionas, realmente ya hablar de una fase 3 ya habla de personas que ya no trabajan con seres de luz, por así decirlo, sino ya realmente piden a una deidad superior que les dé ese poder para poder esa transmutación de su propia carne, de su propia materia. Y pues digamos que este tipo de seres no tienen una buena intención, normalmente siempre son para hacer daño, para tratar de alimentarse pues de las propias personas o animales. Y es un poco difícil hablar de ese tema porque hay muchas historias que hablan tanto de nahuales buenos o nahuales malos que causan, como ya lo comentaste, causan daño, o sea, realmente están enfocados en hacer daño. Y la mayoría de historias siempre habla de pues transformaciones de animales muy grandes. La más común es un perro negro. Ajá. O un toro. O un toro, exactamente. Sí. Fíjate que justamente hablando yo con Antonio, que le mando un abrazo, él estuvo en un lugar donde existen pues estos, como esas tribus, ¿no? De personas que guardan mucho la magia, llevan la magia en la sangre. Y está la cuestión de que él pudo hablar con personas que están en el grado 1, en el nivel 1 y en el nivel 2. Que personas que no dejan de ser humanos, pero ocupando pues el poder de la mente, la energía, la frecuencia y la vibración, ocupan y pueden hacer todo esto. Y él decía, porque recuerdo que Antonio mencionaba, es que yo quiero pero hablar con de los otros, un nivel 3. Y estos chamanes le decían, no, es que no se puede, no se puede. Porque de hecho es como que están como en guerra, porque están esta lucha constante, ¿no? Y estas personas le mencionaban que una persona nivel 3, que incluso siendo humano, aún logra perder el control, porque el instinto animal que vive ya en él, el poder que está en él, de momentos como que
traga la conciencia, nublando la mente, nublando la conciencia, y el animal es el que actúa. Entonces en cualquier momento una persona, incluso siendo humana, con instinto salvaje puede destrozar tu cuerpo, o sea, puede acabar contigo. Entonces hay como una guerra muy interesante, y sobre todo tú, Doc, que estuviste has estado en lugares dando servicio médico, en sierras, en lugares donde no hay casi personas, en poblados. Te topaste con brujas, te topaste con seres humanos con pequeños cambios en su cuerpo. En esos lugares, yo quiero mencionar algo, porque mucha gente probablemente diga, es que eso que hablan ustedes no lo creo, es algo de locos o de cuál fumaron, y está bien, lo entiendo. Pero tú, Doc, mejor que otras personas, mejor que nadie, sabes lo que las personas de esos lugares creen de los nahuales. ¿Qué es lo que ellos te dijeron? ¿Cuál es la creencia de ellos? Bueno, deben entender esto. Para alguien que no quiere creer, nunca sucederá. Para las personas que están aquí, para la gran familia de Podcast Extra Normal, son personas que son un poco más abiertas, un poco más flexibles, tienen esa mentalidad, digamos, más abierta ante las situaciones que todavía la ciencia no puede explicar. Y dicho esto, las personas en las comunidades a los nahuales los tienen más que nada como protectores de ciertos lugares. Obviamente hay nahuales, digamos, en un nivel 2 que se encargan de hacer ciertos daños, pero no es porque realmente solamente quieran atacar a las personas. Inclusive cuando se habla de un nivel 3, se toma en consideración que la persona ya no tiene un control de su propio cuerpo y es alguien que necesita alimentarse, y se alimenta de lo primero que veas. Ya pueden ser animales o seres humanos. Mencionabas algo importante hace un rato. Las personas que se encuentran en el nivel 3 son personas que ya llegaron a una especie de pacto, donde, bueno, aquí ya se habla de demonios. Hablando de esta ideología y esta creencia, ya se hablan de demonios o entidades de muy baja vibración, demonios y entidades que le dan ese favor a esta persona o a este hombre para que él tenga ese poder de transmutar su propia carne. Entonces son personas que ya tienen este lado demoníaco, por así decirlo, y es por eso que, como tú mencionas, hay momentos donde la conciencia humana se nubla y simplemente actúa la bestia, un animal, un ser que incluso viviendo con su propia familia puede destrozar a su propia familia bajo este poder. Se habla que los nahuales que tienen esta habilidad, que en su momento han habitado lugares, se aíslan, o son personas que viven muy lejos de las ciudades y sobre todo de su propia familia, porque ellos saben el riesgo que tienen en caso de que algo suceda. Pueden destruir a su propia esposa, a sus propios hijos, a sus propios padres. Es algo impresionante. Y también hay que hacer un hincapié en qué tipo de rituales utilizan. No tenemos así un conocimiento porque no es algo público, pero yo a mi parecer utilizan sustancias que provocan un estado alterado de la conciencia, y una persona bajo los efectos de esa sustancia no es consciente de lo que hace, y eso puede provocar un efecto de bestialidad en las personas, tratando de encontrar una explicación a ese tipo de comportamientos. Pero es aquí una cuestión más que nada de fe. Exactamente. Ahora, con esto que te voy a mencionar, voy a dar inicio a la primera historia que nos comparte una persona. Hay dos formas en las que una persona puede llegar a tener este don o estos dones, hablando de grado 1, 2 y 3. La número 1 es, ya sabes, como bien lo mencionan por allá afuera, alguien que ya nace con la magia en la sangre, ¿no? Herencia de padres y abuelos. No es que una persona normal no lo pueda, sí lo puede llegar a alcanzar, pero está la parte 2. Pero necesitan ya el favor de una entidad,
para poder llegar a eso. Y de esto más o menos trata esta historia que se llama El espejo de la abuela. Esta historia me dejó muy impactado porque, híjole, yo creo que nos habla de cómo una persona que tiene un poder tan grande, hay un momento donde tiene que pasarlo a alguien más. Es como una herencia, pero mágica. Hay una persona, un hombre joven, que desafortunadamente su abuela paterna, una mujer que vivió muchos años, y cuando digo muchos, hablo de arriba de 100 años, y que vivía sola en un pueblo, fallece. Esa persona, este chico, pues conoció a su abuela y vivió con ella los primeros años de su vida. Él me cuenta que su abuela era un poco extraña. No era como la típica abuelita que todos en algún momento o la mayoría tuvo. Era una abuela muy seria, muy estricta. Tenía una voz un poquito como aguardientosa, no sé, para los que no son mexicanos, como rasposa, pero que tenía un humor muy, muy feo, era muy explosiva. Menciona que él vivía cerca del poblado donde vivía su abuela y se entera que esa señora fallece y él se queda con muchas cosas de su pertenencia. Algunos muebles que ya eran muy viejos, que incluso él menciona que eran tan viejos que los tiró a la basura y cositas. Pero algo le llamó mucho la atención es que en el cuarto de su abuela había un espejo. Ese espejo pues no era la gran cosa, incluso era muy viejo. Tenía un marco de madera, pero ya era una madera que estaba muy vieja. Era muy oscura ya la madera, tenía muchas grietas. Pero en la parte superior el espejo tenía como dibujado como una runa, un símbolo. Se le hizo interesante, se le hizo algo muy vintage y dijo, pues me lo llevo a mi casa y lo voy a dejar en la habitación como espejo principal. Le voy a dar mantenimiento, voy a limpiar los marcos y ahí va a estar este espejo. Pasaron los días y todo muy normal, no había nada extraño, pero una noche algo lo despierta a mitad de la noche. Él menciona que es cuando, no sé si han escuchado cómo a veces los gatos o animales que tienen como garritas, cómo pasan sus uñas en la madera y hacen como un ruido muy extraño. Eso lo despierta. Cuando abre los ojos se da cuenta que cerca del espejo, en el marco de madera, había como unas pequeñitas luces verdes. Él pensó que eran como luciérnagas, estos bichitos que prenden pues luz, pero parecían luciérnagas, pero no eran. Eso le llamó mucho la atención. Se levantó y vio que había muchas de estas lucecitas en el contorno, en el marco del espejo. Y él se levanta y cuando mira al espejo, pues ve su reflejo. Pero pasó algo muy raro. Él menciona que mientras estaba viendo su espejo, mientras estaba viendo a él mismo, como que el espejo, como que su reflejo se llenaba como de humo, como que se estaba llenando de humo. Y como que la cama, los cuadros, como que todo quedó oscuro, solamente se veía él. Y él voltea para atrás a ver qué estaba sucediendo del otro lado, donde estaba él, y ve todo, ve su cama, ve todo. Y vuelve a ver al espejo, a ver el reflejo, solamente estaba él mirándose. Como que sintió un escalofrío. Decidió darse la vuelta y acostarse. Probablemente la falta de sueño o el cansancio estaban afectando su mente. Entonces dijo, yo creo que estoy muy cansado, me voy a dormir. Y él siguió su vida normal. Los días siguientes fueron muy extraños. Él amanecía muy cansado y tenía algunos como golpes en el cuerpo. Él tenía un mejor amigo, Javi, y en una plática le dijo, te tengo que decir algo. Hubo una noche donde vi esto y le platicó todo. Javi como que lo escuchaba, pero como que tenía una risa burlona y le dice, oye bro, ¿qué onda con tus experiencias? O sea, ¿tomaste o algo así?
¿qué está sucediendo? Y él le dice, no, ¿sabes qué? Olvídalo. O sea, se molestó nuestro protagonista porque su mejor amigo no le estaba creyendo. Siguieron pasando los días y Javi notaba a su mejor amigo muy raro, muy retraído, con unas ojeras muy marcadas, como que no dormía, muy desaliñado, como le dicen, despeinado, incluso muy ausente. Ellos tenían algunas fechas, algunos días, se veían para hacer deporte y él ya no iba. Se empezó a alejar tanto de su familia como de su amigo. Y en algún momento que se encuentran, pues se ponen a platicar y Javi toma la iniciativa de hacerle una pregunta. Oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes muchos días que andas muy raro? No sé, si tienes un problema, platícalo. Esa persona dice, ¿sabes qué? No te preocupes, solamente no he podido dormir bien, pero voy a estar bien. Pasó el tiempo y esta persona desapareció. Incluso Javi no lo podía encontrar, preguntaba por él, no llegó a ningún lugar. De repente se tenían que topar en algunos lugares del pueblo, no estaba. Y fue cuando Javi decide pues ir a buscarlo. Llegó a su casa, empezó a tocar la puerta, nadie salía, empieza a rodear la casa y llega a la ventana de su habitación. Cuando se asoma para ver hacia adentro, ve a su mejor amigo en el piso y ve el espejo roto. En ese momento él entra a la casa, forza la entrada, entra como puede, arrastra a su mejor amigo y empieza a pedir ayuda con la gente del pueblo. Llega la gente, se hace un alboroto y entre algunos pobladores cargan a este chico y se lo llevan a un centro de salud. Ahí lo estuvieron atendiendo, le pusieron suero, estaba muy deshidratado, tenía heridas en el cuerpo, en la mano, y no sabía qué estaba pasando. Entonces, en ese momento, cuando este chico recupera la conciencia, cuando despierta, le dice unas palabras a su amigo, a Javi, y las voy a leer. Le dice, amigo, no era mi imaginación. Esta noche vi lo peor en el espejo. Y es cuando le cuenta. Dice, al principio solamente veía humo, pero poco a poco este espejo me empezó a mostrar cosas muy raras. Vi a mi abuela, pero no era ella. Estaba como cambiada. De repente como que su cara, como que se desfiguraba y como que los dientes le empezaban a crecer y sus ojos se volvían completamente negros. Sus brazos como que se alargaban y su torso como que también se alargaba y sus piernas se acortaban un poco. Como que iba tomando forma como de un perro o como de un animal cuadrúpedo. De momento vi cómo su piel se empezó a poner grisácea y le empezaba a salir vello en la espalda, en los brazos, y me miraba como que me veía en el reflejo. Y había momentos donde veía que empezaba a correr con las 4 extremidades. Y yo vi, amigo, como ella se devoró un perro. Yo vi como con sus manos, cómo agarra a este animal y lo empieza a llenar de mordidas. Y vi cómo se comía gallinas y empecé a ver un montón de cosas. Y yo me empecé a espantar porque yo pensé que era una pesadilla. Pero yo seguía viendo eso en el espejo. Y de un momento todo cambió. Ya no era mi abuela. Ahora era yo. Dice, yo me estaba viendo al espejo y estaba exactamente como mi abuela. Mis extremidades estaban cambiadas, mis ojos eran negros y me vi corriendo. Todo eso lo vi en el espejo. Me vi corriendo y vi cómo llegué a una casa que conozco y entré a un corral y maté un montón de animales. Y después me encontré un perro yo también. Y me la empecé a comer
Cuando yo estaba viendo eso en el espejo, en el reflejo, sentí que el corazón me iba a estallar. Y cuando pude moverme, lo primero que hice fue tirar el golpe y romper el espejo. Por eso tenía heridas tan marcadas en su mano y cayó desmayado. Javi escuchó todo en silencio. No dijo nada. El doctor le dijo que él había tenido un episodio de estrés y un posible brote psicótico. Pero esta persona insistía que lo que había visto en el espejo era real. Javi le dijo: amigo, no te preocupes, probablemente pasó algo, mucho estrés, te voy a llevar a tu casa. Javi se adelanta, dice: voy a limpiar el desastre, el espejo estaba roto, para que mi amigo llegue. Cuando Javi entró por la puerta de atrás de la casa. Y cuando está por entrar a la casa, en el patio trasero, ve un cadáver de un perro que le hacían falta partes del cuerpo. Cuando él ve eso, recordó lo que este chico le dijo. Javi es la persona que nos comparte esta historia. Y él me dice: yo decidí esconder ese perro. No quise que mi amigo lo viera. Me costó trabajo convencerlo de que lo que vivió fue una pesadilla. Pero yo sé que fue algo más real, más profundo. Porque las pocas veces que yo conocí a su abuela, era conocida en el pueblo como la Nahuala de ahí. Y estoy seguro que estaba a punto de dejarle ese don a mi mejor amigo. Yo cuando de verdad me quedé así impresionado. ¿Qué opinas tú? Una historia muy fuerte y pues prácticamente nos habla de un legado familiar. ¿Tú crees en tus creencias o en tu experiencia que esto pueda suceder, amigo? Digamos que la habilidad o el poder de un nahual no necesariamente tiene que ser una herencia, porque se habla de que es una especie de energía libre que puede aparecer de la nada, no necesariamente ser pues una herencia familiar, aunque obviamente en casos como este pues sí se habla de cierto poder que se pasa de generación en generación. ¿Cómo sería esa forma de pasar ese don? Yo he escuchado que las personas que tienen sobre todo el don de la magia, de la brujería, antes de morir, como que transfieren estos espíritus a hijos, a nietos e incluso a sobrinos, si no hay como una conexión directa sanguínea. Y la sensación que tienen estas personas cuando reciben pues estos dones o espíritus es impresionante. ¿Tú de eso qué has escuchado? Hay un fenómeno llamado el su toná, que refiere de cierta conexión de algunas personas con un animal guía, con un animal que los acompaña, y va a depender mucho de, digamos, esto es una creencia en pueblos, de que cuando un niño nace hay algún animal que, el primer animal que se acerque a donde está el chico, dicen: es que ese es su toná, o su animal guardián. Y puede ser desde una lagartija, puede ser un animal salvaje, un conejo. Y hay cierta conexión con esos animales, que inclusive cuando dicen que una persona está enferma, dicen, y no encuentran una explicación y aparentemente todo sale normal, dicen: es que su toná está enfermo. Ok, fíjate que sí, ya lo he escuchado muy pocas veces, pero sí lo he escuchado. Y digamos, eso ya es como por así decirlo, es una creencia que tienen las personas. Sí. Que inclusive dicen que si tu toná muere, tú también vas a fallecer. Es como si fuera la otra parte, ¿no? Es como un complemento de su alma, por así decirlo. Como un Horcrux. Casi. Algo así. Yo traigo otra historia que me la compartió un amigo. Él terminó como médico veterinario, zootecnista, y aprovechó, bueno, todavía no sé si todavía hay esos programas donde entras como una especie de oferta de trabajo en Estados Unidos,
y él, por su formación que tenía, pudo entrar en un rastro. Y aparentemente cuando él llegó, todas las personas ahí, pues aparte de que él manejaba muy bien el inglés, lo trataban muy bien. Y lo que él refiere es que durante el primer mes, pues obviamente eres el novato, te tocan las labores más, pues menos afortunadas en un rastro. Sí. Y lo que él comenta, que en este rastro el producto principal que se manejaba era el puerco. Lo que él comenta es que una vez al mes se hacía una especie de guardia. O sea, me refiero a que había personas que se quedaban en las noches platicando dentro de las instalaciones y cuidando. Y él siempre veía que había alguien que caminaba alrededor, daba como una vuelta al perímetro del rastro y regresaba. Y a él se le hizo un poco extraño esa pues costumbre de ese rastro. Y él tardó como unos 4 meses en que le contaran por qué se hacía eso. Y la primera vez hablan con: tú eres el nuevo, ya tienes experiencia, te toca hacer guardia, pero no te preocupes, no vas a hacer solo, te toca con otra persona. Y menciona que era un señor ya grande. Y lo que a él le comenta es que se hacen guardias y se hace una especie de pues de vigía, de cuidado a los animales, pero él no entendía por qué, porque digamos, si era un problema de si alguien entraba a robar o cosas así, pues obviamente había quienes estaban protegidos. De hecho, inclusive menciona que iban armados. A lo que él menciona es que cuando a él le tocó su primera guardia, le dieron un saco. Y él no entendía por qué le habían dado como una especie de saco o de costal. Y cuando él lo abre, revisa y es sal. Y el extrañado no entiende para qué es la sal. Y el señor que estaba con él le dijo: míralo, porque yo solo lo voy a hacer una vez, y ya después las próximas veces lo vas a hacer tú solo. Y lo que hicieron fue que recorrieron el rastro, hicieron una especie de perímetro e iban dejando sal. Iban dejando sal. Y él no entendía por qué se hacía esto. Pasó el tiempo y cumplió casi los 6 meses en ese trabajo y le volvió a tocar guardia, pero esta vez le tocó con alguien nuevo. Al momento de pues hacer, digamos, casi este ritual que se hacía en ese rastro, sí, él se lo dejó al nuevo, pero pues el nuevo no entendía por qué y dijo: pues es que esto nada más es un desperdicio. El chiste es que entre dividirse la tarea de hacerla o no hacerla, se les olvidó por, pues, digamos, estar preparando todo lo demás. Y estaban platicando. Él recuerda que era una noche de luna llena. Y entre pláticas y pláticas empezaron a escuchar que pues los cerdos empezaban a hacer ruidos como si alguien los estuviera persiguiendo. Y obviamente pues ellos se acercaron y se dividieron los lugares donde estaban, digamos, los más pequeños y los cerdos ya grandes que ya están para procesar. Sí. Y al nuevo le tocó, digamos, donde estaban los pequeños, pero solamente se escuchaban los cerdos cómo hacían ruido. Y de pronto escuchó el grito de su amigo y fue corriendo, y el grito de su amigo despertó a los que trabajaban en la noche y se acercaron. Y él solamente dice, y en palabras textuales: vi un animal, un perro, un tipo galgo de esa raza, para que me entiendan, de color negro, como estaba parado en sus 2 patas, en sus 2 patas traseras, y con las otras 2 patas llevaba un puerco. Uy. Y salió corriendo. Y él no entendía. Él simplemente pensó que quizás fue una persona, pero la complexión que tenía era de un perro. O sea, pero grande, un galgo. Y lo que él dice es que cuando obviamente ya llegan las demás personas, pues obviamente intentaron dispararle, pero pues aparentemente no le daban. Y esa criatura corrió hacia la oscuridad. Y ya lo que le explicaron después es que en ese lugar era conocido porque había los famosos cambiapieles o skinwalkers. Uy. Y ellos eran los que una vez al mes trataban de robarse pues un puerco o algo. Y que ese ritual que hacían con la sal era para evitar que se acercaran, que no pudieran entrar. Como protección. Exactamente, era como protección. Y estoy casi seguro que pues aquí los amigos de la familia Extranormal habrán escuchado que una forma de defenderse de los nahuales es hacer un círculo de sal. Sí. Aparentemente ellos no pueden salir de ese círculo
por más que quieran, de alguna forma impide que abandonen. Si tú encierras a algo que tú crees que es un nahual y lo encierras en un círculo de sal, aparentemente la creencia que se tiene es que no puede escapar de ese círculo. Es como una protección, y el agua bendita tengo entendido que también ha funcionado, ¿o no? Es efectivamente, como lo has dicho, son, digamos, formas de encontrar o de realmente saber si es o no un nahual o un skinwalker. Fíjate que hay muchas personas que, sobre todo aquellos que viven en comunidades, mencionan que siguen viendo al día de hoy, a estos años, a estos seres. ¿Tú piensas que siguen existiendo o que existieron en algún momento y dejaron de existir? Yo pienso que a pesar de todos los adelantos que ya hay en la tecnología, este tipo de entidades se mantienen. Y quizás no se encuentren en zonas urbanas, porque digamos son seres que se encargan de proteger. Sí. Y ya hemos hablado de los niveles. Y digamos los niveles básicos, el 1 y el 2, se encuentran en comunidades muy distintas, muy alejadas de la civilización, donde todavía se mantienen pues estas tradiciones orales. Digo, hay una parte importante de esto. Hay personas que se han topado con estos seres y no lo saben. Yo creo que un nahual tiene como una encomienda, tiene una razón. Si tú no le haces nada a un nahual, o si tus intenciones no son malas y él está trabajando como guardián, no te hace nada. Pero si tú tienes otro tipo de intenciones, te puede destruir. De esto va la historia que yo te quiero contar. Fíjate que una de las personas, o un tipo de personas que ha vivido experiencias tan increíbles, son las personas que trabajan en el ejército, nuestro ejército mexicano, los soldados. Lo que ellos pasan es increíble, de verdad es impresionante, y sobre todo un poquito triste, porque esas personas no pueden expresar muchas veces lo que ven, porque pueden llegar a ser castigados o sancionados por mencionar ese tipo de situaciones. Te quiero contar una historia que no la traía yo preparada, pero que hoy en la mañana yo la estaba leyendo porque llegó al correo, y el título yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Le pasó a una persona, vamos a ponerle un nombre, Efraín. Efraín vive o vivía muy cerca de la Sierra de Guerrero. Él menciona que hace unos años intentó de muchas maneras y por mucho tiempo ingresar al ejército, pero que se le hacía muy complicado, hasta que por fin lo logró. Cuando él entra, entusiasmado, bueno, inicialmente, al principio, se dio cuenta que las cosas no eran como él pensó. Había mucha violencia, había compañeros que eran muy agresivos, su coronel o su comandante, mejor dicho, era muy estricto, pero pues él se alineó a todo, era un buen elemento, y había momentos donde los mandaban a misiones, sobre todo ya que la sierra muchas veces de algunos estados es ocupado para esconder sembradíos de sustancias ilícitas. Y hubo un momento donde a él y a un grupo de personas los mandan a una misión, a un poblado muy, muy alejado y rural de la Sierra de Guerrero. Para él era una misión normal, normalito. Pero uno de sus amigos, una persona con la que ya había establecido amistad, que también estaba ahí, en ese cuartel, cuando le dijeron el lugar se puso como muy espantado, como que muy pálido, como que le dio un poquito de miedo. Y cuando ya iban rumbo al lugar, en la madrugada, dice que este amigo le toma el hombro y le dice: amigo, bro, si algo me pasa, por favor, dile a mi madre y a mi señora, a mi esposa, que las amo, y a mis hijos, que nunca los voy a olvidar. Pues él se saca de onda y le dice:
bueno, ¿tú qué tonterías me dices? Si es una misión normal como todas. Y esta persona le dice, no es un lugar tranquilo donde vamos, no es un destino como donde siempre vamos. La gente que va ahí no suele regresar igual, y si con suerte regresan. Pues eso obviamente impactó a esta persona, quien ya estaba un poquito temeroso, y justamente cuando ya estaban a punto de salir, se reúnen varios soldados, y esta persona, pues muy dudoso, les dice, oigan, ¿qué hay ahí? Veo que hay personas que temen ir para allá. Y esas personas le contestan, es que cuando vas, tienes un pie en el ataúd y otro en esta vida. Y eran muchas cosas que le iban diciendo, y él obviamente estaba ya estresado y preocupado. Cuando van en camino, llegan a un pueblo que sí me da el nombre, pero por respeto al lugar no lo voy a decir, para comprar agua. Era un pueblo muy chiquito, llegaron a una tienda muy pequeña, de noche. Fueron a comprar agua, algunos fueron a comprar pues algo para comer, para aguantar, y de ahí se iban a ir a la sierra a trabajar. Y cuando ellos se bajan en ese poblado, ven a una señora. Esa señora estaba sentada solita en una banca en la calle. Tenía un traje puesto de huipil muy regional. Su cabello ya era muy cano. Tenía 2 trenzas. Tenía guarachitos, que son como sandalias. Y estaba sentada, sola. Y este soldado, cuando la ve, le entra la curiosidad de preguntarle cómo era, dónde iban a ir, porque muchos compañeros tenían miedo. Y este soldado se le acerca y le dice, disculpe la hora, doña. Nos enviaron una misión a este lugar. ¿Qué nos puede decir para estar listos y preparados para cualquier cosa? Él haciendo referencia a personas de la maña o algo así. Y esta señora le dice algo que lo impactó muchísimo. Le dice, hijo, si tú vas, con suerte vas a regresar, pero no vas a regresar igual. Alguien de tu equipo puede que no regrese. Cuando él escucha eso, pues se espanta y se da la vuelta y se va. Y de verdad vio que, sobre todo los soldados que ya llevaban más tiempo, estaban muy nerviosos, estaban preocupados. Cuando llegan a unos kilómetros, se bajan y empiezan a caminar subiendo el cerro. Él menciona que caminaron mucho tiempo, y hubo un momento donde se separan como por grupos pequeños, y dice que cuando iban caminando, su mejor amigo, el que le dijo que cuidara a su familia, dice, lo escuchaba, iba atrás de mí, pero iba así, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Y él voltea y se da cuenta que está rezando el Santo Rosario, y le dice, amigo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y él solamente le dice, shh, ora conmigo, repite el rosario conmigo. Y de verdad lo ve muy mal. Siguen avanzando, muy sigilosos, muy tranquilos. Describe que era un campo de cultivo de trigo muy grande, y que reciben la orden de rodear, algunos que rodearan el área y otros que entraran por dentro. Él y su amigo entraron por dentro. Iban con la radio en la frecuencia, por si cualquier cosa, ellos estaban en comunicación. Empezaron a caminar. Había mucha hoja seca en ese lugar. Si tú pisabas, se escuchaba el crujir de la hoja. Hay un momento donde ellos van caminando y empiezan a escuchar, a la par de sus pies, de sus pisadas, que alguien atrás venía también pisando. Y él le dice a su amigo, no haga ruido. Y cuando se paran, escuchan cómo lentamente algo cerca de ellos
se venía cada vez acercando más y se escuchaban sus pisadas. Y le dice él: prepárate. Se ponen en la cama por cualquier cosa, le bajan el sonido a sus radios y delante de ellos ven cómo de un lado a otro pasa lo que describe como un gran lobo. Brincó, pero a una velocidad impresionante. Cuando ellos ven eso, el amigo saca nuevamente su rosario y empezó. Y él le dice: ¿qué te pasa? Tienes que tener las manos en el arma. No bajes la guardia. Y él le dice: estás equivocado. A esto no se le vence con balas. Se le vence de otra forma. Por favor, protégete. Repite lo mismo que yo. Ya era demasiado para él. Pero ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue? Yo vi un animal muy grande. ¿Nos puede atacar? Y él le dice: no es un animal. Cuando puedas, y si se puede, voltearle a ver el rostro. Mira sus ojos. No son de animal. Siguieron caminando muy sigilosos y empezaron a escuchar como cuando hay un perro que está como sediento, muy cerca, y empezaron a caminar. Y cuando se acercan más y más, ven a un ser de espaldas. La espalda era como de un hombre, era como una espina dorsal humana, como un hombre como encorvado. Pero cuando se iban acercando, el animal como que los empieza a olfatear y se da cuenta que el rostro sí es de un animal. Pero cuando lo ven, amigo, los dos quedaron súper impactados, súper inmóviles. Ninguno pudo agarrar su arma y accionar. Los dos quedaron en shock cuando lo ven. Y él dice que este animal se acerca y cuando está muy cerca empieza a olfatear. Olfatea, pero hubo un momento donde se le acerca tanto al rostro que dice: yo sentía el aliento, sentía ese hedor, ese vapor caliente que salía de su cuerpo, de su nariz, de su boca. Y lo único que hizo fue seguir olfateando, y de un momento a otro corrió hacia el monte, hacia los sembradíos, y se escuchó cómo se fue corriendo. Quedaron paralizados. Después de eso quedaron como paralizados, hasta que llegan sus demás compañeros que decían: oye, te estamos hablando por radio, ¿qué pasó? Los ven así todos temblorosos, como que ya saliendo un poquito del miedo. Él le pregunta a su mejor amigo: ¿qué demonios fue lo que vimos? Y él le dice: a lo que tanto temía y a lo que probablemente nos pudo haber matado a los dos, pero afortunadamente no pasó. No dejes de orar, prepárate. Y esa vez él no solamente vio, tuvo muy de cerca una persona que tenía el nivel 3 de la transmutación de materia. Se encontraron con un nahual. Eso en la Sierra de Guerrero. La verdad es una historia impresionante y estoy seguro que a muchos de tus seguidores los tuviste al filo de su asiento. Los militares han vivido muchas cosas impresionantes. De hecho, en unos días, probablemente semanas, vamos a tener una visita muy especial de una persona que ha vivido cosas impresionantes, amigo. Ahora que tocas el tema de los militares, debo mencionar que este tema de los nahuales ya lo habíamos hablado con antelación, y yo ya he hablado de un amigo. De hecho, en la primera vez que estuve contigo hablé de él y su caso, y él hizo el favor de contactarme con una persona pues del alto mando, sí, a la que pues ojalá algún día se pueda tener. Lástima que aún permanece en activo y pues prefiere evitar su nombre. Ok. Mi amigo me comentó que esta persona tiene varias historias, varias vivencias, y los que tienen algún conocido o los que tienen algún familiar que pertenezca al ejército no me dejarán mentir de que ellos tienen sus grupos de WhatsApp exclusivamente donde ellos
comparten información y lo que vemos en las noticias es una cosa, pero lo que realmente sucede con el ejército mexicano es otra, muy diferente a la que sale en las noticias. Los que tienen familiares que son militares me darán la razón. Bueno, esta persona acudimos a pues donde él labora y nos dio un pequeño espacio en su agenda. Y las anécdotas que él me contó, de verdad, Paco, para mí el nivel de detalle con el que las cuenta, las vivencias, las situaciones que experimentó desde que empezó son increíbles. Y como estamos hablando del tema de nahuales, me compartió su experiencia que voy a compartir aquí con la familia de Extra Normal. Y para los que vieron el episodio de No es Normal, estuvo muy bueno, donde pues fue mi participación, yo les dejé una pequeña tarea, que vieran una película. Y después de este relato van a entender por qué. Porque a pesar de que yo les dejé esta tarea, este relato no tiene mucho tiempo que me lo dieron y van a entender cómo conecta de cierta forma con, pues no es película, sino un documental en Netflix, prácticamente El Gol. Ok. Y es un documental que les recomiendo que lo vean, que se llama Los Niños Perdidos. Fíjate que nunca lo había escuchado hasta ese día que tú lo mencionaste, pero no he podido verlas. ¿Nos puedes dar una pequeña pista? Es que de verdad la forma en cómo lo narran es... Yo no puedo spoilearlos, yo no puedo adelantarles, pero de verdad mi recomendación es que lo vean, porque ahí van a entender qué pasa cuando tanto lo físico como lo espiritual se unen en el bien o para realizar un bien hacia las personas. Ok, qué impresionante. Esta historia que me comparte esta persona sucedió hace más de 30 años, cuando él todavía era un soldado raso. Recordemos que hay ciertos niveles en el ejército y usualmente cuando ya completan su proceso de formación, él comenta que en ese entonces se hacía una especie de misión de supervivencia, donde era un pequeño grupo de soldado, cabo y pues comandante que pues prácticamente era el líder de la tropa. Usualmente ponían de líder al que llevaba más experiencia, el que quizás ya había realizado ese ejercicio. Sí. Este ejercicio de supervivencia fue realizado en la selva Lacandona, en Chiapas. Ok. Y aparentemente lo que él comenta es que cuando es ese ejercicio, el helicóptero los deja en cierto lugar y tienen que avanzar con su equipo, que tiene un peso aproximado, dependiendo de la misión, ya incluyendo pues su arma y su mochila, casi de 20 a 30 kilos, que es con el equipo completo. Y ellos tienen que llegar de cierto punto donde los deje el helicóptero hasta el punto de recogida, digamos, o una comunidad donde se conectan. Él recuerda que eran 7 elementos y el que era el designado que los iba a estar vigilando. Únicamente les habían dejado un radio donde podían pedir la señal y prácticamente era un ejercicio de supervivencia donde tenían que atravesar. Era una distancia considerable. Prácticamente el ejercicio estaba preparado para que fuera de una semana. O sea, el trayecto caminando con todo el equipo y todas las peripecias que hay en esa selva. Ok. Él comenta que pues era como su graduación, por así decirlo, para subir un poco de rango. Él comenta que durante las noches escuchaban risas de niños. Ok. Y obviamente el que ya había hecho el ejercicio, el que era pues como que el instructor, el que los estaba supervisando, porque él no tenía ninguna opinión, solamente iba cuidándolos, por así decirlo, pero el grupo era el que tomaba las decisiones. Él comenta que eso era común escuchar en este tipo de lugares, en las selvas. Comenta que en el 4.º día llegaron a un cauce de un río que, para su mala suerte, era temporada de lluvias y tenía una crecida tan fuerte que no podían atravesarlo porque no había algo de donde poder sujetarse. O sea, prácticamente no había una forma de tener un gancho o realizar un puente, porque pues digamos los militares son especialistas en ese tipo de actividades. Sí. Él comenta que tuvieron que rodear
ese cauce hasta poder encontrar un lugar donde pudieran pasar. Aproximadamente fueron menos de medio día donde lograron encontrar, pues digamos, árboles lo suficientemente frondosos y estables para poder atravesar ese lugar. Y siguieron la ruta que les pareció los iba a regresar a la ruta ya establecida. Desafortunadamente, ya en la noche del cuarto día, tuvieron pues su descanso, hacen rondas y pues para estarse vigilando. Desafortunadamente, ellos sienten que esa noche pues estaban enojados, estaban pues ya molestos porque tuvieron que dar un rodeo muy grande. Uh-huh. Y lo que responde pues es que ya empezaron como que a pues ya digamos a cortar camino. Obviamente en la selva no hay un camino, pero ya empezaron como que a cortar su camino, empezaban a cortar frutas, a realizar sus necesidades así en cualquier lugar porque pues estaban pues de mal humor. Y él comenta que llegan a un punto donde llegan a un claro, donde encuentran algunos pues árboles frutales de lo que hay en ese lugar. Sí. Y empiezan a tomar pues fruta y se empiezan a preparar. Pero él comenta que al avanzar se dieron cuenta de una cosa, que su brújula no estaba funcionando. O sea, su único, digamos, forma de guiarse manualmente, que era su brújula, había perdido el norte. Ellos avanzaban en una dirección, cambiaban y hacia la dirección que ellos caminaban apuntaba la brújula. Él de momento no entendía por qué había pasado eso y cada quien traía su brújula y todas las brújulas estaban pues fallando prácticamente. Sí. El instructor obviamente hace la observación que quizás pueden estar en algún tipo de formación pues magnética que altere sus brújulas. Algún tipo de piedra pues imantada o el campo donde están sabemos que puede provocar eso en las brújulas. Uh-huh. Un exceso de fuerza magnética. Y a lo que comentan es que tratan de avanzar y avanzan otro día completamente. Las brújulas no funcionan, empiezan a darse cuenta que el camino no es el que ellos pues estaban acostumbrados o estaban tratando de seguir. Y lo que hace que el instructor se enoje es que hubo uno de ellos que tuvo pues digamos, sufrió de pues deshidratación, presentó diarrea, o sea, sufrió de alguna infección. Uh-huh. Porque recordemos que ese clima es caluroso húmedo. Y obviamente, pues a pesar de las reservas de comida que llevan, ya estaban agotándolas porque no estaban preparadas para que fueran más días de lo que tenía que ser. Ok. El instructor intentó pedir pues ya ayuda por radio cuando ya pues el elemento que estaba enfermo ya no podía seguir caminando. Y obviamente un elemento enfermo pues no es lo mismo para pues ese tipo de situaciones. Claro, 100%. Desafortunadamente su radio no tenía ninguna señal. Intentaron caminar, pero aparentemente el radio no percibía, no podía enviar señales. Y lo que hicieron es que trataron de guiarse con el sol. Pero las personas que quizás conozcan este tipo de selvas se darán cuenta que la vegetación, hay lugares que son tan altos, tan extensos, que casi no llega a la luz. Es difícil ubicarse con la posición del sol. Son lugares muy oscuros, de hecho. Exactamente. Y para no alargar mucho, estuvieron caminando casi 8 días. Ya no había provisiones. Okay. Ya no había ninguna forma de conseguir agua potable. O sea, todas sus reservas ya se habían acabado. Y ya tenían casi 2 días que no estaban comiendo, sumándole a su compañero enfermo, uh-huh, que alguien tenía que llevarlo prácticamente cargando y otra persona tenía que llevarse pues todo el equipo que tenían, su mochila, su arma, todo. O sea, estaban en una situación desfavorable. El instructor ya estaba pues enojado con ellos porque pues se habían perdido, era su culpa, había una ruta establecida, no la habían seguido. Y cuenta que ya llegando al 9º día, uh-huh, digamos como que el explorador, que es el que va más adelante, él dice que ve a una persona y les hace una seña para que se dirijan a cierto lugar, en cierta dirección. Uh-huh. Y el explorador regresa, oigan, es que vi a una persona y me señaló a cierto lugar. Y empezaron a caminar. Ya quiero que entiendan que
pues estas personas ya tenían casi 2 días que no comían, no tomaban agua, o si tomaban agua era, pues son situaciones de supervivencia. Claro. Donde tienen que ingeniárselas bebiendo de plantas, o sea, tratando de encontrar. Y la idea de ellos era encontrar el río por el de donde habían venido y tratar de seguir su cauce. Pero no lo encontraron. O sea, era como si la propia naturaleza se cerraba y no les mostraba el lugar. Uh-huh. Caminaron todo el día hasta el atardecer y llegaron a una especie de comunidad. En esa comunidad eran aproximadamente 30 personas. Y pues cuando ven a esas personas, pues se alegran porque pues es civilización, es alguien que los puede ayudar. Pero pues aparentemente las personas o no hablaban español o no querían hablar con ellas, porque pues obviamente son militares y llegan a una comunidad casi en medio de la selva. Obviamente hay esa desconfianza hacia las fuerzas militares. Sí. Y ahí es cuando pues el instructor se acerca, trata de hablar, de entablar una conversación, y se acerca una persona que hablaba español. Se presentan: somos soldados del ejército mexicano, nos encontramos en una misión, estamos pues prácticamente pues en problemas porque tenemos un elemento enfermo y requiere atención, requiere ayuda, queremos comprar alimento, tenemos dinero, queremos comprarles comida. Pero en esta población no manejaban el dinero. Ok. Únicamente hacían el trueque por, digamos, productos que ellos cultivaban. Cuando caminaban a la comunidad más cercana, era lo que ellos hacían. Casi no manejaban el dinero. Y ellos le dicen: pues es que para nosotros tu papel no sirve. Uh-huh. Y lo que hicieron estos elementos fue que empezaron a dejar sus navajas, sus encendedores, o sea, cosas que a ellos les pudieran ser útiles. Ok. Y estas personas lo que hicieron fue que aceptaron eso y les dieron pues alimentos. Y me refiero a alimentos. Aquí menciona que ellos hacían una especie de nixtamal para personas que son de otros países. Pues es un elemento muy... Nixtamal. El nixtamal es un elemento muy común en la gastronomía mexicana para realizar diversos platillos. Y utilizaban una cal extraída de las conchas de los ríos. Y de ahí era casi prácticamente su alimentación. Algunos pues legumbres o frutas, verduras, cosas que se podían cultivar. Piden permiso a la comunidad para poder permanecer 24 horas, tratar a su elemento que está enfermo y reabastecerse de provisiones. Obviamente en estas comunidades es muy común que haya una persona mayor que sea el líder. Ajá. Y esta persona, obviamente, cuando llegan a la comunidad, les piden que por favor esperen afuera de la comunidad, que van a hablar pues con el líder, con la persona que está a cargo. Sí. Esta persona ya es una persona mayor, como de 80, 90 años. Él les da el permiso para entrar a esa comunidad. Y cuando va a verlos, platica con ellos, les pregunta quiénes son. Y aparentemente solamente dio el permiso y se regresó a su choza. Uh-huh. Después de esta pequeña conversación que tuvieron con el líder, pues le dicen que solamente van a estar 24 horas, se van a reabastecer, uh-huh, van a pedir información para poder continuar de dónde está el siguiente pueblo y van a continuar. Pero el líder de esa tribu, por así decirlo, les dice que no van a poder, que los guardianes están enojados con ellos y no los van a dejar pasar. Obviamente, pues como miembro del ejército, pues estás acostumbrado a que pues este tipo de comentarios son creencias de las personas. Claro. Tú tienes una mentalidad rígida y debes acoplarte pues a lo que ya está establecido. El elemento, pues digamos, con pues la deshidratación y pues todas las evacuaciones, lo que hicieron fue reponerle líquidos. Ajá. Cuando el elemento ya se sintió un poco más recuperado, decidieron continuar. Uh-huh. Durmieron la noche en la comunidad y en la mañana a primera hora ya se fueron ya equipados pues con pues el alimento que les habían dado, con un poco de agua, y continuaron la marcha. Ajá. Ellos continuaron caminando casi 12 horas. Wow. Y
lo que esta persona me dice es que él sentía, bueno, todos sentían que estaban caminando en círculos. Porque inclusive alguien había olvidado algo y lo volvieron a encontrar. Ajá. Y estaban ya desesperados porque caminaban. Y la selva, lo único que el camino que ellos mismos hacían, avanzaban y volvían al mismo lugar. Por más que intentaran guiarse con la luz del sol, por más que quieran guiarse con algún otro tipo, pues ya sea como de formaciones o cosas, siempre regresaban al mismo lugar. Ya estaban cansados, estaban desesperados, ya les estaba llegando otra vez la noche, cuando de pronto a lo lejos ven una llama. Uh-huh. Y pues todos están en alerta, ¿no? Y cuando llegan ahí, se dan cuenta que es uno de los niños de esa tribu. Ok. Y él les dice que tienen que regresar con él. Y pues ya están desesperados, se dieron cuenta que no están avanzando y ¿qué hacen? Regresan con el chico. Y se dan cuenta que en menos de una hora regresaron a la comunidad. Uh-huh. Y ahí es que no se explican por qué se confundieron tanto que ni siquiera podían avanzar. Okay. Ya fue que hablaron con el líder y él les dijo que tenían que esperar otras 2 noches a que fuera luna llena. Y él hablara con los guardianes Uh-huh. para pedir permiso y que los dejaran salir. Y ya los soldados, pues prácticamente rendidos, prefirieron pues aceptar esta opción porque les daba más opciones. Sí. Les daba más tiempo de estar en un solo lugar, que quizás pudiera ser identificado por el ejército, porque ya habían pasado más de 3-4 días de lo que se supone que debían haber llegado y probablemente ya estarían enviando algún equipo de rescate o de búsqueda. Ajá. Y permanecer en un lugar donde pueden hacer una fogata y esa fogata quizás llamar la atención, pues los ayudaría. Aquí es donde esta persona comenta que el líder en la noche de luna llena se encierra en su choza. Uh-huh. Y empiezan a notar que hay ruidos, hay cánticos. O sea, ellos empiezan a observar el panorama que ocurre durante ese tipo de rituales. Sí. Algo muy común que mencionan es la quema de copal. Uh-huh. Un tipo de incienso que puede provocar o estimular esos estados alterados de conciencia. Eso en esa cosmografía. Ok. Y lo que refieren es que ven cómo los niños empiezan a traer pajaritos Uh-huh. o aves y los empiezan a dejar a las afueras de la aldea. Ajá. Y los miembros aquí del pelotón notan que antes de ocultarse el sol llega un jaguar. Ok. Y empieza a comer esos animales. Y obviamente pues todos están en guardia porque pues es un jaguar, no es algo que... Claro, no es cualquier cosa. Y las personas les comentan que eso es solo una ofrenda para que venga a escucharlos. El líder lo que hace es que se encierra en su choza. Pasa toda la noche ahí. Ajá. Hasta las primeras horas de la madrugada, cuando ya comienza a salir el sol. Sale, habla con el instructor y les dice: ya he pedido permiso. Ya lo que esta persona comenta es que este líder era un nahual. Ok. Porque lo que él refiere es que tomó control del jaguar que había venido y por medio de ese jaguar pudo entablar una conversación con los guardianes de la naturaleza. Nivel 2. Prácticamente. Y él les dijo, o sea, y aquí es donde me conecta mucho con este documental. Uh-huh. Porque les dice: caminen en esta dirección, no se separen, sí. Sigan esa misma dirección hasta que vean un ave de color rojo y amarillo y sigan esa ave. Wow. Esa ave los va a guiar. Y pues los soldados extrañados, ¿no? Sí. Ya con provisiones, preparándose, empiezan a caminar en la dirección hasta que uno de los soldados señala el ave en la copa de un árbol. Se acercan a esa ave, como si los pudiera ver, empieza a volar y salta al siguiente árbol. Y la van siguiendo. Ajá. Y la van siguiendo. Y son casi
casi 2 horas que van siguiendo esa ave. Hasta que ya encuentran un cruce, un camino ya hecho por personas. Siguen ese camino, lo cruzan y ya llegan a una comunidad que ya estaba en el mapa donde ellos, pues el mapa que los iba guiando. Sí. Y cuando llegan, pues obviamente ya hay personal del ejército esperándolos ahí, que los divisa y ya reportan por radio de que ya encontraron al grupo. Uh-huh. Y es algo que hasta la fecha no puede explicar. Sí, es raro, 100% raro. Y a lo que él, obviamente se hace el reporte, obviamente todos entregan su informe. Uh-huh. Y lo que comentan es eso, pues, que no podían salir de la selva. Estaban atrapados. Y literalmente un chamán tuvo que hacer ese proceso para pedir permiso y que los dejaran salir. Fíjate que tiene toda la lógica del mundo cuando entendemos que cada lugar tiene su propio guardián y la persona o el ser, mejor dicho, que está cuidando. Cenotes, montañas, manantiales, bosques. Hay guardianes que cuidan de todo esto. Yo te quiero contar una historia que me encantó y me sorprendió muchísimo. Esta historia se llama Isidro. Te voy a dar un contexto de quién es Isidro y por qué es el protagonista de esa historia. Voy a empezar esta historia contando quién es Marta y Claudia. Ellas son 2 grandes amigas que desde que eran niñas eran inseparables. Ellas vivían en un pequeño pueblo al sur de México y constantemente pasaban tiempo juntas, salían a jugar, hasta muy tarde iban a la escuela juntas. Era una amistad muy bonita y ambas vivían en un pequeño pueblo. Las 2 vivían en este pueblo, ya habían crecido. Claudia, por azares del destino, se quedó viuda con una perrita llamada Luna, que era labrador. La verdad es que era su fascinación, su perrita, y sobre todo porque le había dado cachorros. Se había cruzado con algún labrador y le dio 5 hermosos cachorros. Entonces constantemente Marta y Claudia se encontraban, platicaban, pero había algo que a Marta no le gustaba mucho, pero por respeto a su amiga no se lo decía. Claudia tenía a su abuelo, que incluso para la edad que ya tenían las 2, su abuelo todavía vivía. Su abuelo se llamaba Isidro. Isidro era un señor que vivía en la parte alta del pueblo. Vivía solo. Muy pocas veces bajaba al pueblo a ver a su nieta. Y cuando la veía pasaba muy poco tiempo con ella. Pero a pesar de eso, su nieta la quería mucho. Lo quería muchísimo. Bueno, Marta sentía miedo del abuelo porque decía que era un señor muy extraño. Casi no hablaba. Era muy alto, tenía unos dedos como muy largos, pero en especial su mirada. Su mirada era como profunda, o sea, cuando se te quedaba mirando, como que, no sé, como que podía haber algo más allá en ti. Entonces, cada vez que su abuelo bajaba, dice, yo no iba a ver a mi amiga porque la verdad me daba mucho miedo. Pero nunca se lo dije porque le tenía respeto. Bueno, ella estaba feliz con sus cachorros, contenta, pero la felicidad no dura siempre. A la par, ella se convierte en víctima de una bola de jóvenes irrespetuosos, vamos a llamarla así. Unos tipos del pueblo, unos muchachos que constantemente iban y le aventaban piedras, le aventaban agua, le aventaban un montón de cosas, incluso basura a su patio. Entonces, pues Marta ya estaba cansada de hablar con ellos, de hablar con sus madres y decirle, oiga, por favor, dejen en paz mi casa, o sea, yo no les hice nada. Pero pues como vivía sola, la vieron como un blanco fácil de dañarla, de humillarla, de estarla molestando. Pero ella no le prestaba atención. Decía, van a crecer, se van a ir del pueblo o algo les va a pasar normalmente a esas personas. Y ella seguía su vida. Pasaron los días y un día en la mañana Marta sale al patio a ver a sus cachorros y se da cuenta que no había nada. Ni su perrita labrador, ni sus cachorritos. Y ella empieza a buscar por todos lados y no había nada.
Ella rápido pensó, estos hijos de la chingada me están jodiendo la vida otra vez. En ese momento, preocupada, le marca a su amiga Claudia y le dice, amiga, estoy muy triste, la verdad es que ya no aguanto a estos tipos, cada vez son peores y la verdad es que estoy muy triste. Hoy se acaban de robar a mi perra junto a sus cachorros. ¿Y cómo? Sí. Mira, no te preocupes. Le voy a decir al viejo, a mi abuelo Chilo. Y pues Marta, cuando escucha eso, dice, ¿qué va a hacer su abuelo? Un señor ya muy grande, que ni siquiera habla. ¿Qué va a hacer? Pero no dijo nada, se quedó callada. Colgaron y pasaron los días. Una mañana, Marta se encontraba limpiando la parte de enfrente de su casa, barriendo. Y cuando se da cuenta, venía un joven, en especial el que más la molestaba, con su mamá. Y en sus brazos traían a los cachorros y a la perra que se habían robado. ¿Se la traían? La traían, se la iban a entregar. Cuando llegan, la que habló fue la mamá del joven. Le dice, Marta, no quiero tener problemas contigo. Por favor, perdona a mi hijo. Yo sé que ya te has quejado mucho conmigo, pero por favor, disculpa a mi hijo, discúlpalo. El joven con la mirada hacia abajo, ni en ningún momento habló y en ningún momento levantó la mirada. Y ella le sigue diciendo, mira, perdón, te traemos aquí a tus mascotas, están intactas, no va a suceder nada, pero por favor, ya deja de causarnos esos daños, esas pesadillas nocturnas, esas tormentosas noches, por favor, ya. Y Marta se queda así como de, ¿por qué no? O sea, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, no dijo nada. Los vio muy arrepentidos y ok. Pasó el tiempo y se acordó de su amiga y le marcó a Claudia y contenta le dijo, amiga, ¿qué crees? Fíjate que pasó esto, de la nada llegaron y esto y el otro. Y le contó todo y Claudia en silencio se tira una carcajada y le dice, pinche vieja, qué bueno que ahora sí supieron lo que es bueno. Y Marta se queda, a ver, espérate, ¿tú hiciste algo? No, yo no fui. Fue mi abuelo Chilo. ¿Cómo? Él lo hizo. Y ella no entiende. A ver, explícame. ¿Qué hizo tu abuelo? ¿Fue a hablar con ella? No sé. Los amenazó. ¿Los amenazó o algo? Y ahí te va. Voy a leer lo que exactamente le dijo Claudia. Mi abuelo es una persona especial. Es muy espiritual, un poco inusual. Digamos que no es malo, para nada. Pero cuando se trata de alguien que ataca a la familia o a alguien cercano a nosotras, especialmente a alguien que queremos, él actúa para defendernos. Bueno, a veces cambia de forma humana. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres decir con cambiar su forma humana? Ella preguntó. Y solamente Claudia le dice, mira, no te preocupes. Digamos que mi abuelo Chilo tiene sus maneras de hacer justicia. Esos idiotas no volverán a molestarte, te lo aseguro. Ella se quedó callada. Marta escuchó todo. O sea, tenía muchas dudas en ese momento. O sea, no sabía exactamente hacia dónde inclinar sus preguntas. Pero antes de que lanzara la pregunta, Claudia le cambió el tema y desvió la conversación. Ella entendió algo. En el pueblo, específicamente en ese pueblo, se hablaba mucho de un jaguar, pero muy peculiar, que de repente bajaba de la montaña y como que atacaba a ciertas personas que habían robado al pueblo, que habían hecho algo malo. En ese momento, Marta entendió. Ese señor de por sí me causaba mucho miedo. Era muy raro. A pesar de que casi no me hablaba, ni yo a él,
Su mirada era muy extraña. Y con el paso de los años, entendió por qué este señor vivía solo subiendo la montaña, a pesar de que su nieta estaba en el pueblo. Este señor era un nahual y se apartó porque tenía que cuidar de su propia nieta, y desde las sombras hacía pues su acto de hacer justicia, entre comillas, porque al final de cuentas la justicia en él era relativa, porque él atacaba a quien pensaba que le hacía daño a su familia. Marta se muda de lugar, llega a vivir al Estado de México, y es cuando conoce el podcast. Esta historia ella lo vivió hace apenas 18 años. Y nunca se lo va a olvidar aquella mirada de este señor, que a veces me llegó a decir, su mirada a veces como que cambiaba, como que tenía ojos de gato, o sea, como una mirada de animal, y a veces como humana, o sea, como que iba cambiando. Y ya entendió por qué. Estamos hablando de un nivel 3. ¿Nivel 3, tú crees, o nivel 2? Pues ya para que infunda ese miedo. Sí. Y para separar a tu propia familia del daño que pudieras provocarle. Eso, específicamente eso. Separarte. Yo diría un nivel 3. Yo, fíjate que en su momento pensé en el 2, pero tienes mucha razón. Él se apartó. Él se fue. Y ya entiendo por qué. Wow, que de verdad esa historia me encantó mucho, amigo. Sí, son historias que a la gente le gusta compartir, y pues aprovechamos esto para recordarles a los amigos de la familia Extranormal que se suscriban si no están suscritos. Muchos escuchan, pero pocos se suscriben. Apóyanos suscribiéndote, activando las notificaciones, siguiéndonos en Spotify. Hay un botón que dice seguir. Pero amigo, vamos a cerrar con broche de oro este episodio. Contaré una pequeña historia que pues dirías no la traía yo planeada, y aproveché para pedirla que me diera la autorización así rápido de contarla. Ok. Esta ocurre en el estado de Oaxaca, en la región de la Mixteca. Si nunca decimos el nombre de las comunidades es para no darles mala fama. Exacto. Solo diré que es una comunidad en la Mixteca que tiene un puente de madera muy largo. Llamémoslo Juan. Juan es, digamos, de la capital, conoce a una chica de esa región, se enamoran, se llegan a casar, y esta chica, a los 2 años de estar casada, queda embarazada de su primer hijo, sí. Un hijo varón. Y pues obviamente pues ya el chico ya va a la comunidad, va a conocer a sus suegros, ya lo conocen, y él comenta que el poco tiempo que permanecían en la comunidad, que eran 3-4 días, él siempre tenía pesadillas. Uh-huh. Se sentía incómodo, no, a pesar de que pues todos lo trataban bien y sus familiares ahora sí lo querían, él en las noches siempre tenía pesadillas, le costaba mucho dormir. Ok. Él recuerda que cuando su esposa ya estaba en el 5º mes de embarazo, pues obviamente les dan una habitación cada vez que llegan a casa de sus suegros, se quedan juntos, y pues obviamente una embarazada así pues siempre está moviéndose, y pues más que nada es una incomodidad, pues. Sí. Él, como su esposo, pues velaba el sueño de su chica, de su esposa. Él recuerda que en una noche eran aproximadamente las 12 de la noche. Todos en la casa ya estaban dormidos y él se despertó, pero simplemente se quedó viendo cara a cara a su esposa mientras dormía, y de pronto sintió una mirada. Uh-huh. Alzó la mirada y vio en la ventana un perro negro parado en sus patas traseras, apoyándose con sus patas delanteras en la ventana. Él lo primero que pensó que fue que se lo imaginó. Uh-huh. Parpadeó y ese perro seguía viendo a su esposa. Ok. Se para y el perro sigue ahí.
O sea, no es algo que estaba imaginando. Ese perro seguía ahí. Y pues él conoce a la familia, sabe cuáles son las mascotas que tienen. Y ellos no tienen ningún perro negro. Y obviamente él piensa, o sea, estamos hablando de que la ventana no está muy alta, es relativamente del tamaño donde un perro pues grande sí pudiera alcanzar. Sí. Él se acerca y el perro le empieza a gruñir. Obviamente él agarra lo primero que tiene a la mano, un zapato, y lo amenaza. Pero el perro no se mueve. Solo continúa gruñendo. Ya hasta que toma un palo, abre la ventana de golpe y lo quiere golpear, el perro sale corriendo. Se le hizo una actitud muy extraña para pues un animal. Pasa el tiempo, continúan, regresan a sus labores a la ciudad. Sí. Vuelven a venir cuando su esposa ya está en el 7º mes de embarazo. Y durante las noches vuelve a ocurrir lo mismo. Ese perro en la ventana, viendo a su esposa dormir. Obviamente ya le genera una incomodidad y habla con su suegro y le comenta: fíjese que pues durante las noches hay un perro negro que se para en la ventana y observa a mi esposa dormir. Qué miedo. Y el señor, su suegro, dice: ¿desde cuándo ves eso? No, pues es que desde la primera vez que vinimos y les informamos del embarazo, está ocurriendo eso. Y él dice: ¿y es todas las noches? Sí, las 3-4 noches que venimos a visitarlos, ese perro está en la ventana. Obviamente el señor se preocupa y le dice: vamos a hacer esto. Mañana mismo, durante la noche, nos vamos a poner en guardia para ver eso, porque eso no es bueno. Y lo que ocurre es que alrededor de la propiedad empiezan a regar sal, pero dejan la parte trasera sin sal y ellos se esconden donde había un gallinero. Efectivamente, dan las 12 y ven cómo entra el perro. Ok. Y se para en la ventana. Lo que hace el señor cuando el perro se posa en la ventana, empieza a regar sal alrededor de él. Lo deja como en un círculo. Y el perro pues obviamente se queda quieto. El señor saca su rifle y no le dispara directamente al perro. Dispara a un lado de donde está. Pero el perro no se mueve. Cualquier otro animal, al escuchar un disparo y tan cerca, ¿qué sería lo primero que haría? Saldría corriendo. Claro, 100%. Pero el perro permanece ahí. Lanza otro disparo mucho más cerca de él y el perro trata, pues digamos, de salir y correr, pero es como si una fuerza lo detuviera y lo obligara a permanecer en ese lugar. Su suegro, con su rifle, dispara otra vez, pero ahora sí impacta al animal en el lomo. Ok. Y el perro empieza a dar ese quejido de pues cuando vimos a un perro herido. Claro. Se acerca el señor, se acerca el esposo y él no puede entender cómo es que el perro no puede salir de ese círculo de sal. Ahí es cuando su suegro empieza a hablar con el animal y le empieza a gritar, lo empieza a amenazar, que si vuelve esta vez no se va a tentar el corazón y va a acabar con él. Y pues esta persona no puede entender que el perro comprenda esas palabras. Claro, siendo animal. Y ahí es cuando su suegro le dice: este es un nahual y es un diablero. Bestia. Y estamos hablando de que ese perro permaneció casi de las 12 de la noche a las 4:30 de la mañana dentro del círculo. No podía salir. No podía salir. Y el señor le estaba grite y grite. Despertaron a todos, a su esposa, su suegra, sus otros cuñados. Salieron y vieron al perro ahí temblando. Ya había perdido sangre. El señor simplemente seguía amenazándolo de que jamás volviera a ese lugar. Y el pobre perro no se iba. Ya cuando empiezan a notarse los primeros rayos del sol, el señor le da su última advertencia: la próxima vez que vuelvas aquí, te vas a quedar encerrado hasta el amanecer. Y con su pie mueve la tierra donde está la sal y el perro sale corriendo
corre y corre hasta la montaña, hasta perderse. Sí. Y a partir de ahí no volvió a tener ni pesadillas. Su hijo nació bien, pero aparentemente el diablero quería a ese niño. Para rituales, me imagino. Posiblemente, no sabemos, digamos. Claro, no, pues es que normalmente ese tipo de gente lo quiere para lo peor que se puedan imaginar. Ofrendas, no sé. Oye, qué fuerte, qué historia tan cabrona contaste, amigo. Qué forma de cerrar el episodio. Wow, me gustó mucho. Y esto, la persona con la que... Es que, bueno, la gente no lo sabe, pero cuando le dije al doc, vamos a hablar de esto, me dice, hay una historia, pero necesito hacer una llamada. ¿A quién le hablaste? A un ex compañero de la facultad. ¿Que fue la persona que vivió esto o lo vio muy cerca o cómo fue? Él es, pues, el esposo en este relato. ¿Por eso le pediste la autorización? Sí, porque ya había comentado esa historia hace algunos años. Y pues, obviamente, yo cuando cuento esas historias siempre tengo que pedir permiso, una autorización de, pues, las personas que tuvieron esas vivencias. Claro. Oye, qué fuerte, amigo. De verdad, impresionante. Me encantó esa, pues, última anécdota. ¿Cómo te la pasaste? Pues es la primera vez que, pues, quizás no lo vean en el corte final, pero se sintió un cambio de atmósfera. ¿Tú también sentiste algo? Sí hubo momentos donde me empezó a darle mucho la cabeza, pero afortunadamente todo bien, terminamos bien. Yo creo que cambiamos un poquito la vibración al final y estuvo excelente. Amigo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y recordarle a la audiencia, amigo. Pues les recordamos y ponemos en pantalla el número para que puedan comunicarse conmigo y tener una conversación más directa. Y pues ahí los espero. Por favor, denle like al episodio. Los que no están suscritos, suscríbanse. No ganan nada, pero lo que sí ganarán serán 2 buenos amigos. Hermano, muchísimas gracias nuevamente. Un saludo a toda también la familia de Extra Normal Podcast, que siempre llegan al final, que apoyan estos episodios compartiendo, dejando su like, comentando, siguiéndonos en Spotify, porque ahí también nos puedes seguir y de verdad nos ayudas como no tienes una idea. Hablar de nahuales es un tema impresionante y de verdad muy agradecido contigo y con todos los que están aquí presentes, viendo, escuchando su video podcast favorito, haciendo ejercicio, limpiando la casa, en el trabajo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un próximo episodio. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye bye.